Bien, buenas tardes y bienvenidos a la clase de microbiología del paralelo 5C2 de 24 de junio del 2021. Entonces, haciendo una retroalimentación, la última clase completamos con el ciclo lisogénico de los virus, cómo se reproducían, cuál era la reproducción virológica. Ahora ya vamos a entrar a las características de los organismos celulares propiamente, ¿no? Y hay que mencionar que hay dos grupos importantes, ¿no? De los organismos celulares, los procariotas y los eucariotas. Y hay diferencias importantes entre la célula procariota y la célula eucariota. Bien, entonces confirmen que están viendo el árbol filogenético, por favor. Si ¿Sí logran ver Sí, la maestra. Sí, gráfica? sí se ve. Entonces, ahí tenemos nosotros, bueno, el creador del, no le llamaría el creador del árbol filogenético, porque en realidad esta es una distribución que nos explica cuál ha sido el desarrollo desde los antepasados de la Tierra, ¿no? Del universo. Y en todo caso lo más apropiado sería que Carl Gulse en el año 90, él se encargó de establecer comparaciones entre las secuencias del ARN de las especies. Entonces ahí se desprende que el ARN está presente en todos los organismos y que por supuesto pueden aislarse fácilmente. También a partir de estos estudios se puede demostrar que hay mínimos cambios en realidad en el tiempo en la relación evolutiva entre las especies. Y lo que es más, hay tres grupos principales, ¿no? Que es el arcae, el eucaria y la bacteria. Y dentro del arcae, yo tengo a los termoproteus, a los silfolobus, a los termoplasmas, a las halófilas extremas y a las metanógenas. Estamos hablando de los microorganismos, ¿no? Y dentro de la eucaria, o los eucariotes, tengo a los hongos, a los protozoos, a los animales y a las plantas. Por otro lado, las bacterias, en cambio, yo tengo clasificaciones en bacterias púrpuras fotosintéticas, bacterias verdes fotosintéticas, las cianobacterias, las bacterias gram positivos y las espiroquetas. Hay también un árbol fila, por si acaso, para los animales, porque en realidad lo que estos expertos estaban buscando con sus estudios es poder explicar cuál ha sido el proceso evolutivo de las especies y en este caso de las células, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes, no tuvimos el agrado de compartir la materia de historicidad de la carrera y sí valdría mencionar que la célula como tal tiene componentes como la membrana citoplasmática, el núcleo, el citoplasma, y hay un conjunto de organelos ahí, ¿no?
Entonces, ahora sí pasamos a las diferencias de los microorganismos. Entonces, hay diferencias importantes entre la célula procariota y la eucariota. De manera que las células procariotas son las bacterias y las arcae y se diferencian en el tamaño. Eso que ustedes pueden ver de 1 a 10 es el rango y al lado esa letra griega que es el mu significa micrómetros. Micrómetro es una unidad demasiado pequeña para que nuestros ojos puedan visualizarlo, pero que sin embargo es una de las características de la célula procariota. Llegan hasta 10 micrómetros. Además, las células procariotas carecen de núcleos y organelos celulares. Además, la célula procariota tiene un solo cromosoma y tiene una molécula única que es el ADN y tiene la forma de nucleoide. Esto también es a lo que se le llama cadena doble circular cerrada covalente. O sea, es la forma de la molécula única del ADN circular, ¿no? Hay que mencionar también que la procariota no tiene membrana celular, a diferencia de la eucariota. Vale mencionar que dentro del nucleoplasma de las eucariotas, el ADN está en forma lineal, a diferencia de las procariotas, que las procariotas tienen un ADN circular cerrado, de doble cadena. Hay un dato muy importante y es el número de los ribosomas. Entonces, para el caso de la procariota, tiene ribosoma 70S. Y para el caso de la eucariota, tiene ribosomas 80S. ¿Qué es lo que exactamente significa ese 70S? Ese 70S no es otra cosa sino una unidad de sedimentación interna celular. Además, este 70S es un valor que nace de la suma de las subunidades presentes en la célula. Entonces, hay subunidades más pequeñas, de manera tal que la suma de ellas da 70S. A diferencia de las eucariotas, en donde tenemos ribosomas 80S, que significa que la suma de subunidades va a sumar 80. Noten ustedes que las membranas plasmáticas carecen de esteroles, salvo los micoplasmas. Entonces, en estos casos, los esteroles proceden del hospedador eucariótico, el que parasita, ¿no? Eso en el caso de las eucariotas. Otro detalle importante es la movilidad. Entonces, la movilidad no es universal, no es una característica universal. Sin embargo, hay muchas bacterias que logran moverse en los medios acuáticos
debido a que tienen incorporados unas estructuras o unas extensiones llamadas flagelos. ¿Qué ocurre con la composición química básica de la célula procariota? El contenido del agua que contiene esta célula vegetativa bacteriana es del 70% y es mucho menor que el de los eucariotas. El de los eucariotas puede llegar hasta el 90%. Perdón. Entonces, por ejemplo, una célula Escherichia coli ha crecido de una forma equilibrada, justamente en un medio a base de glucosa y sales minerales. Y la composición está relacionada, por ejemplo, a la proteína. Dentro de la composición también está el ARN y el ADN. También tienen lípidos. Tienen lipopolisacáridos. Tiene péptidoglucano. Tiene glucógeno. Tiene un total de macromoléculas y tiene pequeñas moléculas orgánicas. Y además tiene iones orgánicos. Entonces es importante observar que la célula procariota, las macromoléculas son constituidas normalmente por una masa celular, las macromoléculas. Y las proteínas normalmente representan más de la mitad de esta cantidad. Otro detalle fundamental es que las bacterias normalmente poseen ARN superior a los eucariotas. Y en términos generales, la composición química de la célula procariota suele ser muy similar a lo de los eucariotes, pero dentro de las macromoléculas encontramos dos que son exclusivas para las procariotas. Entonces, un componente exclusivo de la célula procariota es el contenido de lipopolisacárido. Ese lipopolisacárido es un elemento exclusivo de las gram negativas. Y el péptidoglucano, en cambio, suele estar presente en las eubacterias gram positivas y gram negativas. ¿Qué más podemos mencionar de la célula procariota? Los componentes. Esta figura es un poco sencilla, ¿no? Pero la célula procariota tiene las siguientes partes. Tiene una capa mucilaginosa. Una capa mucilaginosa. Tiene además una capa S o paracristalina. Cuando estamos hablando de las capas, son justamente las que están bordeando la membrana celular. Tiene una vaina, tiene un botón de anclaje y su pared celular como tal, que es esa de color cafecito externa,
justamente tienen los protoplastos. Y el protoplasto, a su vez, está compuesto tanto de una membrana citoplasmática como del citoplasma. Entonces, la membrana citoplasmática que está dentro del protoplasto puede tener o no puede tener invaginaciones. Y el citoplasma, que es esa parte como naranja que vemos ahí en la figura, incluye el cromosoma, incluye también un genóforo y tiene también elementos genéticos extra cromosómicos. Adicionalmente a esto, en el protoplasto podemos encontrar los ribosomas, las inclusiones y los orgánulos. Hay también unas especies de filamentos que pueden estar presentes en la célula procariota. Entonces, a esos filamentos se les denomina flagelos. Se les denomina el flagelo. Y, por ejemplo, esos flagelos son unas especies de tipo colas o extensiones, ¿no? Y hay una visión, para la siguiente clase la traeremos a compartirla, en la cual, por ejemplo, la morfología de la célula nos permite identificar la cápsula como tal, como elemento, los cuerpos de inclusión, los ribosomas, los nucleoides, los mesosomas, las superficies de proteína, la pared celular, el espacio periplásmico y la plasma membrana. Entonces, esas son, en términos generales, las características de la célula procariota. Nuevamente repito, hay elementos en su composición química, como por ejemplo el lipopolisacárido, que es exclusivo para las gram negativas, y el péptidoglucano, que está presente justamente en las gram positivas y en las gram negativas, en las bacterias, ¿no? Ya nosotros en la clase anterior estuvimos revisando que, por ejemplo, los virus para poder reproducirse tienen que fijarse en la membrana en la membrana, ¿no? De la bacteria, de la célula de la bacteria, para de esa forma encontrar un asidero para su reproducción. Entonces, bien, vamos a hacer un par de preguntas. Si decimos que las procariotas tienen ribosoma 70S y las eucariotas tienen ribosomas 80S, ¿cuál de las dos
¿Cuál de los dos tipos de célula procariota en realidad usted lo considera de mayor tamaño? Por favor, responda la señorita María Quispe. La señorita María Quispe, por favor, responda. Dígame qué me preguntó. Si decimos que la procariota ribosoma 70S y la eucariota es ribosoma 80S, ¿cuál es de mayor tamaño y por qué? ¿Y qué significa esos 70S y esos 80S? Los 70S es... Vale, ¿qué pasó? Disculpe. Cuidado, se va a confundir y cree que es años de los 80, de los 70, ¿no? Sí, ¿puedo responder yo? La señorita Juliana, Juliana, por favor. La célula eucariota porque tiene 80S y S significa la unidad de sedimentación y, bueno, quiere decir la suma de las unidades de la célula. Exacto, es la suma de las pequeñas subunidades. La clase anterior tenía, sino que no sé por qué el sistema no me deja. Déjeme dejar de compartir para enseñarle un gráfico interesante que le mostré la clase anterior a sus compañeros, para que ustedes puedan diferenciar lo de 70 y 80S, ¿no? Efectivamente, el ribosoma está formado por subunidades y esas subunidades tienen a su vez coeficientes de sedimentación. Este es el primero. Bien, ahí tienen ustedes en pantalla. Entonces, el ribosoma procariótico tiene una subunidad grande y una subunidad pequeña, igual que el ribosoma eucariótico, que tiene una unidad grande, que es la amarilla, y una unidad pequeña. Y entonces existen hasta 50 unidades grandes y hasta 30 unidades pequeñas de los ribosomas procarióticos. Pero es hasta. Y la sumatoria entre ellos da 70. Lo mismo sucede con el tema del ribosoma eucariótico. Ellos tienen hasta 60S y de unidad pequeña tienen hasta 40S. Entonces, la suma de ellos dos va a generar el 80S. Entonces, esta numeración le corresponde a la de sedimentación, ¿no? ¿Qué tan rápido se puede sedimentar un orgánulo celular en una ultracentrífuga, ¿no? ¿Qué
otra pregunta podemos, de lo que hemos conversado el día de hoy? Mencionen al menos 4 componentes químicos de la célula procariota. Cualquiera de ustedes. 4 componentes químicos de la célula procariota. El ADN, Correcto. los lípidos, Los lípidos. No se olviden. Los Proteínas. también pueden ser los lipopolisacáridos lipoglucáridos y y los peptidoglucanos. peptidoglucanos. Eso, los están los péptidoglucanos y los lipopolisacáridos. Polisacáridos. Sí. Entonces, había una diferenciación muy importante, ¿no? Porque las procariotas, si bien es cierto, pueden tener los mismos componentes químicos, la eucariota, hay macromoléculas de estos componentes que son muy exclusivos de la procariota. Entonces, este es el caso del lipopolisacárido, que es exclusivo de la gran negativa. Y el otro elemento es el péptidoglucano, que está siempre presente en las bacterias, en las eubacterias gram positivas y gram negativas. Otra pregunta. El protoplasto, que es una parte de la célula, ¿de qué está compuesto el protoplasto? ¿Quién puede decir eso, el protoplasto? De una membrana. El protoplasto está formado, o sea, de sustancias. Una membrana, correcto. Una membrana, sí. Por la membrana y por el citoplasma. Entonces, miren ustedes en la figurita simple que está. En la figurita simple, el protoplasto está compuesto por la membrana citoplasmática y el citoplasma como tal. El citoplasma, a su vez, incluye el genóforo, y esto está constituido por un cromosoma. Aparte de eso, el citoplasma también incluye los ribosomas, las infusiones y los orgánulos. Otra pregunta. Las procariotas, ¿cuántos cromosomas tienen? ¿Alguien que pueda responder? ¿Cuántos cromosomas tiene el procariota? Yo, Master. Hola. A ver, María, niña María, dígame. Las células procariotas pueden tener 2 cromosomas. No, la eucariota tiene varios cromosomas. No, la procariota solo tiene una. Uno, correcto. Sí. Solo un cromosoma. ¿Y el ADN qué forma tiene del procariota? Cindy Panta, responda. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. ¿Cuál es la forma del ADN? Circular. Circular, correcto. Es como una cadena doble. Miren el dibujito. Es como una doble cadena. Y es circular cerrado covalente. A diferencia del eucariota, que el eucariota tiene un ADN lineal.
¿Qué más? El procariota no tiene membrana celular. En cambio, los eucariotas sí tienen membrana celular. Finalmente, la replicación del material genético de los procariotas no usa mitosis. El eucariota sí usa la mitosis. El procariota no tiene mitosis. Además, no tiene orgánulos de tipo eucarioto, no tiene orgánulos. Y no tiene citoesqueleto tampoco. Son esas las características de mi célula procariota. Bien, vamos a dejar de compartir, por favor, enciendan las pantallas los que puedan encenderlas. No sé si tengan alguna pregunta, porque vamos a hacer la foto del curso. ¿Alguna pregunta con respecto a las características de las células procariotas? Bien, hasta aquí avanzamos con el concepto de la característica de la célula procariota. La siguiente clase vamos a continuar con la eucariótica. Muchas gracias y si no hay otra pregunta, cerramos la conexión. Bien, hasta aquí llegamos con la conexión. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, Miss. Gracias.